los misioneros del Espíritu Santo, fundador de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, 1893-1950. Decreto sobre las virtudes. Hago siempre lo que agrada a mi Padre. Señor, cuanto más me empequeñezco, más me acerco a ti, y cuanto te aproximas más a mí, tanto más aumenta mi pequeñez y con ella mi única grandeza, tú. Estas palabras, tomadas de su diario espiritual, constituyen en el consejo sumario que el siervo de Dios Moisés Lira Serafín cumplió paciente y fielmente durante su vida. El siervo de Dios nació en Zacatlán, Puebla, México, el 16 de septiembre de 1893 en una familia numerosa. Los padres eran fervientes católicos y lo educaron cristianamente, mas su infancia fue pronto turbada por la muerte de su madre acaecida en 1898. El padre, profesor en escuelas parroquiales, se ve obligado a estar en diversos lugares hasta que contrajo segundas nupcias en 1908, encomendando el siervo de Dios al cuidado de un sacerdote. En aquel periodo de tiempo comenzaron a manifestarse los primeros signos de vocación a la vida sacerdotal, y así aconsejado por una religiosa, el joven Moisés se trasladó a Puebla a la casa de una benefactora. Después de 2 años, dedicados principalmente al estudio, el siervo de Dios comenzó a frecuentar el seminario palafoxiano de Puebla y decidió seguir la vocación sacerdotal y religiosa. En el año 1914, aceptando la invitación del padre Félix de Jesús Ruller, fundador de los Misioneros del Espíritu Santo, lo siguió, de los cuales él fue el primer novicio. En aquellos años se desencadenó en México una persecución religiosa, a causa de la cual el siervo de Dios no pudo frecuentar regularmente el noviciado, aún careciendo de un lugar estable para vivir. Eso no obstante, el año 1916 pudo vestir el hábito religioso y el año siguiente profesar los votos. Continuó su proceso de formación en vista de la ordenación sacerdotal que recibió el 14 de mayo de 1922, y el día de Navidad de aquel mismo año emitió los votos perpetuos. Nombrado maestro de la Casa del Noviciado, inició su ministerio pastoral 3 meses después. A causa de visitar frecuentemente un lazareto, se enfermó gravemente, lo que hizo aún temer por su vida. Fue trasladado a la comunidad de Morelia, en donde, recuperándose de la enfermedad, pudo dedicarse al trabajo misional en diversos lugares de su patria. En el año de 1926, la persecución religiosa se agudizó, por lo cual el siervo de Dios, obedeciendo a su superior, viajó a Roma, donde frecuentó los cursos de teología dogmática en la Pontificia Universidad Gregoriana. El periodo romano, sin embargo, no fue tranquilo en el aspecto espiritual, porque el siervo de Dios tuvo algunas angustias y estuvo tentado a abandonar su instituto religioso. Mas no obstante, renovada su confianza en la providencia divina, superó las adversidades. El año 1928 regresó a México y una vez más asumió con entusiasmo el oficio de predicador y sobre todo de confesor y director espiritual, al grado de llegar a ser un auténtico mártir del confesionario. En el año de 1934 fundó las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada, con la finalidad de desarrollar un apostolado social en el mundo y la asistencia a los más necesitados. Perseveró en la animación pastoral, sobre todo a favor de los jóvenes, de los niños, de las religiosas y de los sacerdotes, sobre todo de los ancianos y enfermos. Amante del silencio y de la contemplación,
jubilación, el siervo de Dios, aunque fuertemente empeñado en la actividad misionera, no descuidaba nunca la celebración litúrgica y la adoración eucarística. Nutría una filial devoción a la Virgen María y a la oración intensa y ferviente. Gastaba su energía para adquirir la perfección religiosa y misionera. Su acción pastoral era particularmente eficaz. Estaba sostenida y avalada por su constante testimonio. Tenía notable capacidad para iluminar las conciencias y dar oportunos consejos a cuantos tenían la ocasión de consultarlo. El ritmo de su vida se realizaba en la humildad, en el cotidiano cumplimiento del deber a la luz de la regla de su instituto y con gran sentido de fraternidad comunitaria. Vivía todos los acontecimientos, aun aquellos dolorosos de la persecución y de la enfermedad, a la luz de la fe, al grado que cuantos tuvieron la ocasión de conocerlo se daban cuenta de encontrarse delante de una persona no solamente digna de estima y confianza, sino también particularmente virtuosa y ejemplar. En aquel tiempo, su salud se vio disminuida y por implicaciones cerebrales llegó al fin de su vida. Murió piadosamente en la Ciudad de México el 25 de junio de 1950. Sus funerales fueron una prueba elocuente de la fama de santidad de la que gozaba ante el pueblo de Dios. En virtud de esta fama de santidad, fue celebrada una investigación diocesana en la Arquidiócesis de la Ciudad de México que dio inicio el 4 de febrero del 2000 al 18 de septiembre del 2001. Su validez jurídica ha sido reconocida por la Congregación de las Causas de los Santos en el decreto del 26 de abril del 2002. Preparada la posición, fue discutida según el procedimiento acostumbrado sobre el siervo de Dios. Había ejercido las virtudes de manera heroica, habiéndose concluido positivamente. Se tuvo el 20 de mayo del 2011 el Congreso Peculiar de los Teólogos Consultores. Los padres cardenales y los obispos, en la sesión ordinaria del 15 de enero del 2013, presidida por mí, el cardenal Ángel Amata, ha reconocido que el siervo de Dios ha ejercido en grado heroico las virtudes teologales, cardinales y aquellas que las acompañan. Hecha finalmente al sumo pontífice Francisco una cuidadosa relación de todas estas materias por el suscrito prefecto, su santidad, conociendo el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos y ratificándolo, este día declaró en el caso y para el efecto que se trata, que consta de las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, tanto para con Dios como con el prójimo, y además de las virtudes cardinales de prudencia, justicia, templanza y fortaleza, y de las virtudes que las acompañan en grado heroico del siervo de Dios Moisés Lira Serafín, sacerdote profeso de la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo y fundador de la Congregación de las Misioneras de la Caridad de María Inmaculada. Este decreto mandó el sumo pontífice que se haga de derecho público y se incluya en el acta de la Congregación de las Causas de los Santos. Dado en Roma el día 27 del mes de marzo del año del Señor 2013, Ángel Cardenal Amata, prefecto. Marcelo Barbulosi, arzobispo titular, secretario. Monseñor Arturo Antonio Simasti, arzobispo emérito de San Luis Potosí, que traduce el decreto sobre las virtudes de latín en 5 páginas al español, el 12 de mayo del 2013 en la ciudad de San Luis Potosí. Gracias.